Never know how much I love you. Never know how much I care. Buenas, yo soy Facundo Zurita y este es un nuevo episodio de la Sala Chica de Películas y Series. Como sabrán, si escucharon el episodio que grabé sobre nuestros días más felices, la dinámica de este podcast secundario va a modificar un poco, ya que yo venía haciendo análisis de series y películas que se iban estrenando, pero ahora decidí dejar esos análisis tal vez para cafecito como contenido exclusivo y ahora simplemente hablar sobre las películas y las series más como dando mi opinión, una simple opinión no tan analizada, con algunos aspectos obviamente sí más desarrollados que otros, pero no llegando a un análisis. Esto creo que me va a permitir un poco sacar muchos más episodios porque me da más tiempo. O sea, me lleva menos tiempo prepararlos y menos tiempo grabarlos y menos editarlos. Entonces creo que va a ser mucho más productivo tanto para ustedes como para mí. La película de la que voy a hablar hoy es Elvis, la nueva película del director australiano Baz Luhrmann, que seguramente lo conocen ya que es el director de películas como Moulin Rouge del 2001 o El Gran Gatsby del 2013. Y también tiene en su filmografía films como Strictly Ballroom de 1992, que es su debut, Romeo más Julieta del 96 y Australia del 2008. Es un director que no tiene tantas películas en su haber, contando a Elvis serían 6, pero que tampoco es una carrera como vacía en cuanto a calidad. La verdad que son grandes películas las que pude ver por lo menos. Algunas no me gustan tanto, la verdad, como El Gran Gatsby, pero bueno. También sé que hizo una miniserie o una serie, creo, para Netflix, que no recuerdo ni el nombre ni de qué se trataba. Creo que era sobre la música del hip hop, pero no recuerdo bien, que fue cancelada. Pero bueno, no la mencionó justamente por desconocimiento. Este es su regreso al cine después de 9 años, porque su última película fue El Gran Gatsby, que bueno, ya fue hace justamente 9 años, y la verdad que nada, es uno de los tantos regresos que tenemos este año y que venimos teniendo en los últimos años. Además de Baz Luhrmann, también quería mencionar al resto del equipo técnico. Por ejemplo, está escrita por el propio Baz Luhrmann, junto con Jeremy Donner, Sam Bromell y Craig Pearce, y creo que los cuatro también son productores, si no me equivoco. En el montaje encontramos a Jonathan Redmond y Matt Villa. En la dirección de fotografía, Mandy Walker, que es una habitual colaboradora de Luhrmann. Y en el diseño de producción están Catherine Martin, que también es vestuarista, y Karen Murphy. Entre el reparto, los grandes protagonistas vendrían a ser Austin Butler y Tom Hanks. Como dato de color, esta peli se estrenó fuera de competencia en el último Festival de Cannes, así que creo que eso ya habla un poco no solo del nombre del director, sino también un poco tal vez de la calidad de la película, aunque en eso podemos diferir obviamente. Ya adentrándome en la peli en sí, lo primero que quería destacar es lo primero que viene mencionando todo el mundo en sus críticas, reseñas, opiniones y demás, que es la conexión directa entre el estilo de Luhrmann como director y el estilo de Elvis como figura pública, artista, músico, estrella. Lo que los une básicamente son los excesos. En el caso de Baz Luhrmann, llevándolo a lo cinematográfico, encontramos un cine muy barroco a más no poder, basado sobre todo a partir de la acumulación de todo tipo de cosas. En cada plano hay una acumulación extrema de información, y eso puede ser positivo en el sentido de que hay mucho trabajo previo. Eso es algo muy valorable, me parece que en el cine de hoy en día capaz que cuesta encontrar películas que tienen mucho trabajo en cuanto a la información que otorga cada plano, que contiene cada plano, mejor dicho. Pero no es solamente la acumulación en el plano en sí, sino que hay una acumulación propiamente dicha de planos. Entonces ahí capaz que se genera una especie de saturación, si se quiere, que puede llegar a ser un poco molesta, a la larga me parece, ya que encontramos planos que van cambiando todo el tiempo. Hay un corte cada 1 o 2 segundos, o sea, es muy extremo en serio. Y nada, es un ritmo frenético, pero frenético realmente. Muchas veces yo digo de que Martin Scorsese tiene un montaje frenético, pero el de Baz Luhrmann me parece que lo supera a cualquiera. Pero también encontramos un exceso, o una acumulación, mejor dicho, en la cantidad de secuencias. Como que incluye muchas secuencias, sobre todo de montaje, pero en general secuencias dramáticas como que tienen muchas, por lo menos esta película contiene muchísimas secuencias. Entonces vemos como que hay una acumulación de distintos recursos, principalmente narrativos, pero también de la puesta en escena. En realidad creo que más de la puesta en escena que narrativo,
como que lo narrativo se termina moldando al estilo de Baz Luhrmann, y eso pasa pocas veces. Normalmente la puesta en escena está en función del relato. Yo creo que en este caso sucede algo contrario, por más que sea probablemente un proyecto por encargo y demás. Esto obviamente se relaciona con la figura de Elvis, que está llena de excesos, y no sé si es tanto la acumulación en la relación, pero sí los excesos, porque esa acumulación de la puesta en escena se termina convirtiendo en un propio exceso, no le quiero llamar capricho, pero termina yendo un poco por ese lado del director, pero para bien, según mi opinión. Aunque sí podemos hablar de pros y contras, que para mí el único contra, así como muy fuerte que tiene la película, no la película en general, sino relacionado con estos excesos o el estilo propio de Baz Luhrmann, es la duración. Siendo que este ritmo frenético no se puede aguantar, o por lo menos yo no lo aguantaba en el cine. Creo que dura 2 horas y media, 2 horas 40 la película. Entonces es un ritmo que si bien no te aburre, te entretiene, lo que vos quieras, que eso todo el mundo lo está o sea, diciendo como algo positivo, pero bueno, para mí no es tan positivo, sino es algo normal, ya que el cine no es entretenimiento, sino que es arte, por más que nos entretenga, como siempre digo. Pero es difícil aguantar toda esa sobrecarga de información que tenemos que recibir y entender y procesar y todo al mismo tiempo. Entonces es como un poco complicado el visionado de la película en el cine. Pero de ahí me parece que le juega a favor a toda la película. Ya voy a adentrarme un poco más en algunas razones específicas como la estructura del relato. Pero bueno, principalmente puedo mencionar lo del personaje. Me parece que si hay una conexión directa entre personaje y estilo de director en las películas que están basadas en personas que existieron en la vida real, ya tiene un gran punto a favor que la posiciona por encima de otras películas que capaz no tienen esos pros. Y lo último que quería mencionar respecto a los excesos es el exceso de secuencias de montaje particularmente, ya que en esta película sí siento que por ahí le juega un poco en contra, en el sentido de que no te permite desarrollar bien las secuencias dramáticas en sí, en pos de hacer dinámico una gran cantidad de información narrativa en este caso que sirve para comprender una etapa del personaje o un rasgo característico que le suma a la complejidad del mismo, y con tal de incluir todo lo que realmente pasó en la vida de Elvis porque es como inolvidable y para que la gente no se queje después, se termina como sobrecargando y no termina teniendo el desarrollo necesario en cuanto al drama para que la emoción pueda fluir y que nosotros como espectadores podamos conectar de manera orgánica con todo lo que le sucede al protagonista. Esto me da pie a hablar sobre algo que me molesta mucho, que son las biopics de músicos en general. Yo sinceramente, en general las biopics no me gustan, pero cuando son de músicos, peor todavía, las odio. Yo personalmente no tengo como esa conexión tan directa o tan férrea con la música, más que es un poco por eso, pero en general odio las biopics, me aburren totalmente, no solamente me aburren, sino que no encuentro como nada, ningún valor artístico muy potente que sobrepasa a la propia historia del músico, que eso es mi problema, creo, más allá de lo básico de la estructura. Siento que una película tiene que sobrepasar, no digo que sea comparar una película con la música del artista, pero que la experiencia de vivir esa película con ese artista como protagonista tiene que superar o por lo menos igualar lo que genera la primera vez que escuchamos, por ejemplo, una canción, algunas canciones de algún artista específico. En relación a la estructura, siento que siempre son muy básicas. Y como que, si bien ya de por sí corresponde o responde, mejor dicho, a la estructura de 3 actos clásicos porque es una de las historias más clásicas de Hollywood, como que sus 3 actos particulares están muy marcados y siempre son los mismos. O sea, no siempre, pero son, no sé, de 10, una o media película se corre de esos márgenes establecidos de la estructura narrativa de cada acto. En este caso, por ejemplo, podemos notar, o sea, no en el caso de la película, sino en el caso de las biopics, o sea, pueden hacer este ejercicio y fíjense si realmente es así y comparten lo que yo digo. Tienen un inicio donde se presenta al protagonista como una personalidad con gran futuro, con gran capacidad, gran talento, con gran conexión con el público en el caso de los músicos, que normalmente muestran como el ascenso de esa persona, pasando a un segundo acto donde se desarrolla un ida y vuelta constante entre lo bueno y lo malo de la fama, básicamente, o del mundo, de la industria musical, etcétera, etcétera. Y un final donde siempre decae. O sea, es impresionante cómo cuando pasan, no sé si sería ya el tercer acto, sino antes del clímax sobre todo, esto que le llaman como el punto más bajo del personaje, es extremadamente insoportable. Siempre termina de la misma manera.
o caen en las drogas y después la solución es la muerte o que salen gracias a Dios o a la familia, o no sé, cualquier tipo de adicción, exceso que puedan tener los protagonistas. Entonces se vuelve un poco tedioso, inaguantable y no sé, yo personalmente sufro más tener que ver eso que sufrimiento per se que está atravesando el protagonista, pero bueno. Además, otros factores que se repiten bastante en la manera clásica de estructurar una biopic son los personajes como bien diferenciados entre protagonista y antagonista. Donde el protagonista siempre se lo plantea como la gran víctima que sufre a partir de lo que le hacen los demás, pero también afecta a los más cercanos y obviamente no quiere y se arrepiente y bla 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 y queda solo. Pero después también tenemos al antagonista, que casi siempre es el manager o alguna figura similar que intenta aprovecharse del artista. Si bien entiendo que la vida real haya sido así, me parece que repetir constantemente esa estructura no es para nada efectivo. Es simplemente copiarse de la realidad y de lo que ya se viene haciendo cinematográficamente. Entonces me parece que en ningún sentido le juega a favor. Pero, acá sí viene el gran pero de esta película en particular, y es, nuevo, el estilo de Baz Luhrmann. Es impresionante cómo el estilo de un director, en este caso un director que tiene tan marcado y tan controlado y tan refinado su estilo, se puede imponer a un clasicismo en el mal sentido, que pocas veces lo vemos, que ya está agotado, en mi opinión, a más no poder. Si bien hay momentos en los que claramente hay choques de intereses entre la productora, el gran estudio, y la propuesta estética que tiene Baz Luhrmann, me parece que en la generalidad o en la totalidad del film, a la hora de terminar de verlo, sí se sobrepone el estilo del director, y eso siempre hay que valorarlo y destacarlo. El siguiente aspecto que quería tocar es siguiendo con esto del estilo del director y más específicamente en la puesta en escena, encontramos el estilo artificial que tiene Baz Luhrmann, que ya lo veíamos bastante en todas sus películas, pero sobre todo en Moulin Rouge, con esta cuestión circense que nada, resalta por sobre otras cualidades en cuanto al marco que envuelve a la historia. En este caso, siento que es un recurso que está explotado por Baz Luhrmann, pero en todos los elementos de la puesta en escena. O sea, no hay nada que no esté en función de ese aspecto artificial que le brinda a la película. Eso me parece muy interesante y muy coherente porque termina como de formar una propuesta que en su totalidad siento que es mucho más efectiva que viendo como aspectos por separados para ver qué función tiene cada aspecto. Siento que si bien cada elemento tiene una función distinta, todos, al fin y al cabo, están como encaminados hacia un mismo objetivo, que vendría a ser este estilo artificial. Lo vemos desde la fotografía, con esa iluminación como, no sé, como hay luces como que aparecen de la nada a veces que iluminan constantemente al protagonista. En el arte, obviamente, la saturación de los colores, la intensidad de los colores, también lo marcados que están y una paleta de colores como muy viva, no necesariamente con colores tan cálidos, a veces hay colores muy fríos, pero está muy viva la paleta de colores y eso es llamativo. Y desde luego las actuaciones, que ya me voy a adentrar un poco más adelante, pero que están en función de esa cuestión artificial en un doble sentido también, que lo voy a mencionar de nuevo más adelante. Esta artificialidad muestra como un recurso tanto para diferenciar como al mismo tiempo comparar lo que es la verdad con la mentira. Acá está como este doble sentido de la artificialidad que mencionaba en la actuación. Primero voy a mencionar uno, obviamente. En el sentido de que vemos a un personaje en sí mismo, en su ser, en una cuestión más espiritual, está impregnado de verdad. Es alguien muy verdadero que se muestra como es, como quiere ser. Y ese cómo quiere ser tiene una cuota de artificialidad frente a los ojos de los demás. Esto de cómo se viste, cómo baila, cómo se expresa, en sí lo podríamos tomar como algo muy artificial. Hablando de la actuación, como algo sobreactuado, exagerado, pero en sí en la personalidad de Elvis, tanto como persona como personaje en la película, eso forma parte de la construcción del personaje, es una característica más de él. Entonces esa artificialidad frente a los ojos de las personas se termina convirtiendo en algo real, algo honesto, algo orgánico y coherente con cómo es el personaje. En cambio, tenemos en contraposición un mundo diegético que envuelve toda la tragedia que vive este personaje, que sí es artificial, pero una artificialidad construida. Vendría a ser la artificialidad más común, más teatrera si se quiere, con esta cuestión de los shows, la industria en sí, Vegas como otro protagonista más de la historia, todo muy artificial que detrás suyo trae
a diferencia de Elvis como personaje, toda una cuota de falsedad que se va cubriendo capa tras capa. Eso es bastante interesante. Es como que Elvis, a medida que se va introduciendo en lo artificial, va generando y creando y adquiriendo nuevas capas de verdad que lo hacen un personaje como mucho más valioso. Cambio todo este contexto, a medida que de nuevo introducen o crea esa artificialidad, va creando sus propias capas de falsedad, y lo poco de verdad que podría haber llegado a tener eso, más que nada en las intenciones de las personas, está muy por debajo de todo lo que realmente termina siendo. Recién mencionaba un poco esto de la cuestión trágica, y para mí esto es un relato trágico que, si lo vemos de cualquier manera, sale a flote esta cualidad trágica. Me parece que es algo evidente, ya que vemos a un Elvis como personaje que no puede evitar dar los shows, tanto por una imposición del sistema, de la industria, de su manager, de los contratos y demás, como por una necesidad propia que se genera debido a la pasión que él tiene, que es una pasión por la admiración, por el público, por dar el show. Y ahí encontramos una especie de dicotomía, es este círculo vicioso donde la industria se aprovecha de los artistas, que es como lo más visible o la capa más superficial, no en un mal sentido, sino más evidente de la historia, donde también, y ahí es donde está la dicotomía, los artistas necesitan de eso para ser quienes son. En este caso, Elvis necesita del show para ser quien es, sentir lo que siente y sentir lo que quiere sentir. Esta energía que él emana en los shows, a partir de la devolución del público, es lo que él necesita, como si fuera una especie de droga para él. Entonces se convierte justamente en un círculo vicioso, donde si bien la industria se aprovecha de los artistas necesitan de que esa industria se aproveche de ellos. Es así de trágico como suena. Y me parecía muy interesante porque es el tema principal que trata la película, y de una manera interesante y distinta. Otro factor por el cual creo que destaca por sobre las biopics de músicos normales, ya que plantea no solamente al protagonista como la víctima real de todo el sistema y cómo se genera el conflicto alrededor de ellos, sino que también te muestra esta necesidad que tiene el artista, esta adicción que genera a partir del conflicto que le imponen los demás. Y eso me parece muy interesante porque está muy bien construido en la película, se toma el tiempo para desarrollarlo con lo que necesita, y es muy creíble y fluye de la manera más verosímil, no sé si posible, pero por lo menos más efectiva que encuentro yo en las biopics. Recién mencionaba que este para mí es el tema principal, pero también encuentro otros temas como subtemas, o que tampoco sé si llamarlos así porque no están en subtramas de los personajes, sino que están más alrededor de lo que vendría a ser la trama principal, en el sentido de que forman parte más del contexto de ese mundo diegético, están impregnados constantemente alrededor de la trama principal. No es que solamente se desarrollan cuando vamos a una escena en particular, después volvemos a una escena similar, etcétera, etcétera, sino que están constantemente, hasta fuera de campo podría decirse, o como una presencia omnipotente por sobre la trama principal y la experiencia de Elvis como personaje. Entre esos encontramos el concepto de apropiación cultural frente a los matices que influyen en la creación de los distintos artistas. Con esto me refiero a que hoy en día está muy en boga el concepto de apropiación cultural, muy mal utilizado, ya que se comprende mal a qué se refiere apropiación cultural. O sea, el significado de lo que es apropiarse por ahí, como que se desdibuja en algunos casos, por una cuestión de no razonar o no reflexionar desde el inicio cuál es la raíz de ese artista. En el caso de Elvis es sabido que históricamente siempre se le criticó el hecho de que él toma sus raíces y básicamente crea su rock a partir de la música de las personas negras. Y esto siempre se lo tomó como apropiación cultural hasta el día de hoy. Pero algo que yo no sé si en la realidad fue así o no, tengo entendido que sí, pero bueno, tampoco soy un historiador de los músicos como para saberlo y afirmarlo, pero yo estoy analizando o dando mi opinión sobre la película, entonces me guío de lo que muestra la película. En la película te presentan como parte del planteamiento y de la presentación justamente de personaje, que él se cría desde chico en un barrio muy pobre
donde la mayoría de las familias eran personas negras. Entonces, él adopta desde un inicio todo lo que vendría a ser el gospel de las iglesias de las personas negras. Y hay una escena increíble que es cuando él está de chiquito y que se introduce así como de a poquito y escondido en la iglesia, mientras están cantando el gospel, y empieza a ser así como poseído, hasta incluso un personaje lo dice explícitamente, como que está poseído por la música y lo levantan con un cenital que va girando. O sea, es increíble cómo se muestra esa escena, que en papeles para mí ya tiene una épica y una simbología increíble, pero Baz Luhrmann sabe poner en escena esa epicidad que se plantea o te incita implícitamente o capaz que directamente en el papel, pero es impresionante cómo está compuesta esa escena. Y para mí eso ya te delimita cuál es la diferencia entre apropiación cultural y criarse en costumbres o culturas, por más que no, a simple vista, no sean las más coherentes para una persona. Otros temas son la música como simbología de la liberación sexual, que nada, ya voy a entrar en una escena que habla sobre eso, pero es impresionante cómo se censuraba la liberación sexual y cuando ya no se lo puede hacer, ya que hay un artista que genera esa liberación en las masas de manera excesiva, de nuevo volviendo al exceso, trata de censurar al artista y eso es impresionante a nivel histórico y la película tiene todo un contexto y una postura política muy clara, por más que no se lo diga directamente, que me parece muy destacable. Y el otro tema que quería mencionar es la música como nueva vía de liberación espiritual por fuera de la religión, siendo vivida de la misma manera, que ahí es donde se da esta escena que decía de Elvis niño, creo que se clarifica un poco ahí, pero también porque hay una cuestión ahí, que la religión no está presente en la vida de Elvis como tal todo el tiempo, pero se nota que él vive desde un inicio de la música como las personas negras viven en la religión en el inicio de la película. Después también quería mencionar un contra que yo le encuentro a la película, que para mí no la arruina, pero nada, lo tengo que mencionar. Y es que se plantea desde un inicio que va a ser contado desde el punto de vista del coronel, que para mí el problema no es que esté contado desde el punto de vista de él, sino que durante gran parte del desarrollo, si no es todo, de la película, el protagonismo pasa a ser el de Elvis. Entonces para mí ahí es donde está el problema. Claramente hay un interés por parte del director por enaltecer la figura de Elvis, me parece totalmente válido, pero que se puede lograr sin que sea el protagonista. ¿Por qué lo digo? No porque para mí Elvis no tenía que ser el protagonista, sino porque también veo un interés hasta incluso mayor si se quiere, porque todo sea narrado desde el punto de vista del coronel, ya que no es que aparece solamente al principio y al final, sino que en distintos momentos de la película sigue narrando, como que hay muchas secuencias narradas directamente por él desde su punto de vista. Entonces hay un claro interés por parte del director y creo que esto denota de nuevo un choque de intereses entre la productora, que obviamente va a querer que Elvis sea el protagonista, y el interés del director. Pero bueno, para mí tampoco es que arruina la película, pero sí le baja una cuota de calidad. Después, otros recursos que me parecen los más, no sé si los más usados necesariamente, pero uno de los más destacables, el montaje, que obviamente en Luhrmann de por sí es un recurso fundamental, pero quería destacarlo porque me parece que no es solamente externo esta cuestión del frenetismo a través de corte tras corte, sino también el montaje interno, ya que hay un constante movimiento de cámara, ya sea zoom in, zoom out, traveling, etcétera, que están en función de una narrativa. Y eso me parecía destacable, más que nada por esto, porque casi siempre cuando hay un montaje rítmico, frenético, como que se opaca, o eso mejor dicho, opaca a lo que se trabaja dentro de un mismo plano. De nuevo, por la acumulación, tanta información dentro de un plano se pierde al ser excesivamente frenético el montaje o el ritmo. Después también quería defender a muerte las actuaciones. Para mí son excelentes, y esto no me voy a extender tanto, pero quiero ser conciso y claro. Para mí, la de Austin Butler es excelente porque es muy fácil, o mejor dicho, sí, es muy fácil caer en la imitación de Elvis, porque hay muchos imitadores en el mundo. Debe ser unas personas más imitadas. Pero lo que me encantó de Austin Butler es que no buscaba imitar los gestos, sino comprender a Elvis a través de la energía que él transmitía y sentía, obviamente. Porque eso es lo que busca el personaje, o sea, la historia con este personaje. Entonces, al entender lo que generaba y la energía que transmitía y que emanaba a Elvis, es que puede llegar a hacer los gestos tal cual los hacía Elvis, tanto la voz como bueno, una cuestión gestual de la cara, obviamente, la expresividad del cuerpo y demás. Pero es a partir de entender y sentir esa energía. Entonces me parece que claramente es una de las mejores actuaciones del año. Y por otra parte tenemos al tan criticado Tom Hanks, que para mí, así brevemente,
Es excelente su actuación porque es coherente con el tono de Baz Luhrmann, que plantea esta cuestión artificial, y me recordaba mucho al personaje del dueño del teatro o algo así de Moulin Rouge. Siempre voy a decir que para mí las mejores actuaciones son las que son coherentes con la propuesta estética o tonal del director. No tiene sentido que sepas llorar, gritar, emocionarte, bla, 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 si no es coherente con una propuesta que está planteando el director. Entonces, para mí esto denota un entendimiento por parte del actor, pero por sobre todo una muy buena dirección de actores, y eso me parece que ya justifica por qué son tremendas actuaciones en esta película. Lo último que quería mencionar del film eran dos secuencias. Una, que es la presentación de Elvis, increíble, que acá es donde para mí funciona totalmente el punto de vista del coronel, que se presenta así como Elvis enigmático, con los pequeños gestos esos que hacía, el flequillo, la boca, los ojos. Después cuando sube al escenario, de nuevo acá está la cuestión de la liberación sexual, con todas las chicas que se van parando una tras otra, hasta que todas empiezan a gritar con el movimiento de pelvis que hace él. Es impresionante esa secuencia. O sea, de nuevo, volviendo a algo que ya está épico seguramente en el papel, Luhrmann es un genio al llevarlo a la puesta en escena y crea una de las mejores presentaciones que vi en cine de un personaje. Y la otra es la del final, que para mí todo concluye en un final totalmente emotivo, cargado, pero cargado de esa cuestión trágica que mencionaba antes, que para mí eso es lo bueno a nivel narrativo y de puesta en escena del final, que llega a una cumbre narrativa en cuanto al drama de la tragedia que se está narrando, porque llega a la parte donde Elvis ya está todo deteriorado antes de morir, solo, caído en su propia tragedia. Y desde la puesta en escena eso se logra gracias a que imperceptiblemente se pasa de la ficción a la realidad, con un cambio de plano que casi no se nota de Austin Butler, que interpreta a Elvis, al Elvis real. Y esto me parece muy bueno porque creo que esa es la tragedia, o cómo entendemos o cómo tenemos que entender la tragedia. Si solo pestañamos, vamos a entender la profundidad que puede tener la tragedia de la vida de alguien así. Y esto también denota lo que mencionaba antes, la adicción que tiene Elvis al show, al amor que tiene que recibir por las personas. Y eso me parece una de las historias más trágicas que se pueden comentar. Bien, ahora sí, ya para ir cerrando, quería recomendar dos películas. Una que es Moulin Rouge, obviamente, por esta cuestión del estilo de Baz Luhrmann, así que si les gusta, les recomiendo que vean Moulin Rouge. Nada, me parece que esta película obviamente es la recomendación más obvia. Y por el lado de las biopics, quería recomendar Rocketman de Dexter Fletcher del 2019, que es una película que a mí me encanta, que básicamente trata la vida de Elton John, que me parece que es su distintivo, por eso la recomendación está en que trata la biopic con una nueva propuesta a través del género cinematográfico del musical. Y nada, me parece que por ese lado es muy coherente la recomendación. Así que si pueden, vean las dos, que además son dos musicales muy buenos. Por último, para cerrar, quería contestar por qué para mí es una de las mejores películas del año. Si bien probablemente no termine entrando al final en mi top 10, por ejemplo, porque siento de que si bien no hay películas perfectas, sí siento que hay películas que bajo la percepción subjetiva de cada uno pueden cerrar de una manera bastante coherente dependiendo de lo que buscamos, que en mi caso es una coherencia total entre lo que se propone narrativamente y la propuesta tonal, estética, atmosférica de los directores, que para mí en este caso se logra casi a la perfección, pero no puedo evitar que hay cuestiones de estudio que terminan afectando a la película y que si bien no me parecen los grandes errores que arruinan a una película, sí afectan ciertos factores emocionales sobre todo de la misma y de la propia búsqueda que propone. Entonces me parece que sí hay que ser justos y a la hora de comparar con otras películas capaz que decae, pero igual me parece una de las mejores del año porque confluye con todo esto y claramente hay un autor que se sobrepone por una imposición y eso siempre lo voy a valorar. Bien, espero que les haya gustado el episodio. Coméntenme si es que opinan igual que yo o no, si les gusta este episodio, esta dinámica de los episodios, qué les pareció la película y cualquier otro factor o aspecto que les parece que debería haber tocado, lo pueden dejar tranquilamente en los comentarios. También recuerden que pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como @lasalachica, en YouTube como La Sala Chica, y también pueden colaborarnos económicamente a través de cafecito.app/lasalachica con tan solo 50 pesos, que hoy en día no es nada, pero que a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir con este proyecto y mejorar la calidad del mismo.
Muchas gracias por quedarse hasta el final y este fue un nuevo episodio de la Sala Chica de Películas y Series. Nos escuchamos la próxima.